Como en cada programa, agradecemos la deferencia de la audiencia de la 103.9 que nos acompaña en una nueva edición de Diálogos con Valor, el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. El convite que hacemos se repite. Nos convocamos para reflexionar juntos durante la próxima media hora. Hacemos un breve alto en nuestro camino. Hoy volvemos a tener el enorme placer de contar con la presencia de la doctora Susana Decibe, exministra de Educación de la Nación. Trataremos de seguir desgranando el apasionante tema de la educación en la Argentina. En el programa pasado hemos escuchado conceptos muy valiosos de nuestra distinguida invitada, los que seguramente hoy habrán de potenciarse y estimularnos. Como decíamos en el programa anterior, la educación, en el discurso tanto de políticos como de la sociedad en general, parecería ocupar un lugar privilegiado. Sin embargo, la última medición de Latino Barómetro, que data del año 2013, coloca a la educación en el 8º lugar del ranking de las principales preocupaciones o problemas del país. Hay algunas investigaciones inquietantes. El origen social de egresados secundarios y universitarios parece jugar un rol importante en el momento de la inserción laboral. A igualdad de formación, los empleadores preferirían a aquellos que provengan de los sectores medios. Más aún, en algunos casos pareciera que se inclinarían por alguien de este segmento medio con menor formación relativa que a otros con mayores calificaciones académicas que provengan de villas o asentamientos vulnerables. Recordamos lo que nos comentaba en el programa anterior Susana Decibe. Valdría la pena atar cabos entre este comentario que estamos haciendo y sus reflexiones del programa anterior. Vamos a interrogarnos hoy con nuestra invitada acerca de las razones que influyen para la migración de la escuela de gestión pública a la de gestión privada. Esto no sucede solo con los segmentos económicamente más favorecidos. Se observa en todos los niveles sociales y cada vez con mayor intensidad. Hay un tema que nos persigue en términos de preocupación. ¿Hay en Argentina igualdad educativa? O hablando metafóricamente, ¿existe una educación rica para ricos y otra pobre para pobres? La otra inquietud que nos interroga es si suficientemente en la actualidad se habla de educación abierta para todos y cuando nos referimos a ella también estamos agregando un concepto vital que es el de la calidad educativa. La calidad es la que definiría ciertamente el acceso a la igualdad de oportunidades. Somos testigos, no sin algún sobresalto, cuando fácilmente se confunde la calidad educativa con entregar una computadora a cada alumno. Por supuesto que el instrumento es importante, sin embargo, ¿basta con eso? Otra vez hacen falta políticas y planes a mediano y largo plazo articulados entre sí. La educación no puede aislarse de las políticas del conjunto del país. Hechas estas reflexiones disparadoras, nos zambullimos de pleno ahora en el diálogo con nuestra invitada, a quien le decimos: Susana, gracias otra vez por acompañarnos en esta nueva edición de Diálogo con Valor. Han quedado muchas cosas por decir, mucha audiencia quiere seguir escuchándote y también nosotros, y gracias por estar. No, muchas gracias nuevamente, gracias. La democracia es un camino empedrado y por lo tanto uno al transitarla, viste, se bambolea como en todo empedrado. El viaje es complejo y largo. ¿Cómo estás viendo ese tránsito democrático o en algunos casos con casi características de pseudo democrático? Y yo lo veo que la democracia todavía tiene muchas deudas pendientes. Yo creo que estamos en una estamos siempre frente a una paradoja, ¿no? Gobiernos siempre muy personalistas, ¿no? Pero que quieren hacer transformaciones, pero que son muy poco respetuosos de la institucionalidad, o gobiernos muy conservadores que no quieren hacer transformaciones. Es decir, entonces, nosotros decimos, bueno, y esta cosa de, cuando digo no institucionalizados, que no respetan, que son, es decir, toda transformación que venga de la mano de la impunidad, de la falta de institucionalidad, en realidad no sirve, porque son intentos de transformación que no dan frutos. Claro. Y esto es lo que nos está pasando. Es decir, este gobierno que ha invertido, porque uno dice, bueno, ¿dónde está la inversión? Ha invertido muchos recursos en políticas sociales.
y sin embargo no ha cambiado la cantidad de pobres que tiene el país, casi estructural. Ya van varias generaciones de personas fuera del mercado formal de trabajo, 3 o 4 generaciones, gente que carece de la disciplina laboral, gente que ha quedado afuera de la vida de los códigos de la modernidad y de la vida normal, común. Entonces, y entonces acá viene la pregunta, bueno, pero ¿qué pasó con esos recursos? ¿Por qué no tienen incidencia? Entonces quiere decir que si uno pone, no significa, y esto le sirve a los conservadores, ¿no? Bueno, ven, no sirve dar plata, porque si ponen más plata y no pasa nada, quiere decir que con menos plata se podrían hacer las cosas mejor. Y yo no creo, yo creo que es un problema de recursos, pero de recursos bien usados y atados a resultados. Y esto implica tener mucho más respeto por la planificación. Las políticas públicas han sido materia de desarrollos académicos desde hace décadas en las principales universidades. Claro. Y nosotros las queremos arreglar atando con alambre, como decimos, algunas ideas con recursos y con gente no calificada para ese desempeño. Entonces digo, si no nos tomamos muy seriamente que la política, en este caso la política educativa, exige altísima profesionalidad, planificación, recursos, idoneidad, méritos y resultados, no vamos a tener beneficios. Y en esto hablamos de la democracia y la atamos a la educación porque es un gran recurso para la integración, para la vida activa, ¿no es cierto? Vos sabés que en tu manifestación has tocado varios temas fundamentales. Uno es el de la institucionalidad, es vital. Y ahí te quiero preguntar después si observás la dirigencia política, no solamente la oficial, sino la dirigencia que hoy está en la oposición y con aspiraciones a hacer gobierno en el futuro, si está claro que no hay posibilidad de salida si no volvemos a la regla del juego clara que está marcada por la institucionalidad. Y el segundo tema que vos abordaste muy bien es el de la gestión. La Argentina tiene que comprender en todos los ámbitos, también en el ámbito empresario, en el ámbito social, en el ámbito también sindical, hay un problema de gestión muy, muy severo. Y como sabemos, la definición de gestión no es solamente hacer, sino es el lograr metas y resultados. Entonces, primera pregunta, ¿ves en la dirigencia política de cara al futuro deseos de volver a esa institucionalidad? Y segundo, ¿ves en esa misma dirigencia la capacidad, por lo menos perceptiva, de decir nada se logra en el cortísimo o mediano plazo, sino que esto requiere de políticas a muy largo plazo? A ver, yo creo que nosotros no tenemos en el sistema político una cultura vinculada al gerenciamiento del Estado como un recurso fundamental para el desarrollo de los gobiernos. No la tenemos. Yo recuerdo que el doctor Alfonsín creó el instituto, no me acuerdo cómo se llamaba, de formación de la función pública, que fue una maravilla como criterio. En ese momento, inclusive, aunque los radicales lo negaban, Alfonsín planteaba que había que redefinir el rol del Estado, ¿no? Que no era un Estado hacedor, que era un Estado inteligente, con recursos estratégicos para administrar y equilibrar las situaciones de poder y poder garantizar los servicios básicos, pero no, bueno, yo me acuerdo que él instala esto, Conterráneo, que era uno de los grandes pensadores que llegaba con esta idea del Estado nuevo, moderno, y crean esta institución. Después, cuando yo fui parte del gobierno en los 90, seguía muy fuerte la preocupación por el Estado, pero acá como con bastantes errores, pero por lo menos con un criterio de reformular el Estado, se planteó un Estado diferente, un Estado inteligente, para qué roles y demás. No vamos a entrar en el análisis que no corresponde al programa de qué cosas se hicieron bien y qué mal, pero siguió esa preocupación de
hacia dónde era posible tener una administración y en qué sentido una administración eficaz en las provincias. Incluso había programas de fortalecimiento de las gestiones provinciales con recursos para formación de gente, etcétera, en el Estado Nacional. Es decir, había una preocupación. Uno puede evaluar después para qué Estado, pero había una preocupación. Cuando comienza, bueno, luego viene la crisis, que no, intervalo de la alianza y demás. Cuando comienza el gobierno de Kirchner, personalmente me pasó a mí, porque yo lo alenté, hice campaña por él, estaba muy feliz de que hubiera ganado, tenía grandes expectativas de ese gobierno, porque a mí me parecía que representaba dentro del peronismo la generación más próxima a toda la experiencia nuestra. Yo no los conocía a los Kirchner, pero tenía esa idea. Cuando personalmente hablo con él, me dice, mira, Susana, no, yo participé incluso de que Daniel, lo alenté, que Daniel aceptara Filmus ser el ministro, etcétera. Me dice, mira, yo lamento que me hubiera gustado que vos fueras la ministra de Educación. Le digo, no, ni soñando, yo justamente no tengo que ser. A mí me parece muy bueno que sea Daniel, era un miembro de nuestro equipo, las reformas van a seguir adelante, incluso están en la plataforma de Kirchner, las habíamos elaborado nosotros, así que bueno, cuestión que me dice, bueno, ¿y vos qué querés? Yo quiero el área de reforma del Estado, porque para mí me parecía el corazón del tema de la gobernabilidad y de la... Y me dice, ¿y eso qué es? Y le digo, bueno, acá hay un área, entonces le digo, bueno, me dijo, llámame en diciembre. Digo, no, yo no te voy a llamar porque vos ya sos el presidente y a mí me parece una muy desubicado molestar, así que si vos crees que esto es posible, a mí lo único que me interesa muchísimo es eso, pero digo, porque ese es el futuro. Entonces le vendí toda la historia de la... Bueno, para hacerla corta, ese lugar lo ocupó Abal Medina, que llenó de militancia y que fue una degradación de todo lo que era. Bueno, se destruyó todo el espacio de formación de formadores, de recursos humanos para el Estado. Aumentó dicen el 70% la masa de empleados dentro de la administración pública. En realidad se devaluó al máximo el criterio de quiénes y cómo deben gerenciar el Estado. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Que si no, de verdad no hay una reflexión profunda de que manejar el Estado no es chiste, que es una cosa profesional, que requiere mucha claridad. No es solo las políticas, sino cómo se gerencian, no vamos a avanzar. Me hacías acordar cuando hablabas de Alfonsín, era el secretario de la Función Pública en aquel momento fue Enrique Groisman. Ah, sí. Y Enrique es líder, socio de la Asociación Cristiana de Jóvenes, a pesar que él no profesa y no tiene ninguna importancia que profese, no, eso no tiene nada que ver. Y si yo de vez en cuando le pregunto, ahora no tanto, pero le he preguntado a Enrique por qué falló eso. Y es una de sus frustraciones más importantes, porque había empezado con una calidad y un futuro extraordinario, formaba hacia futuro con una miradísima a largo plazo, y de repente se cortó y esto retomarlo ha sido prácticamente imposible. Claro, no, pero además yo te digo, cuando estaba en la gestión, la gente que mandaban del área, porque vos tenías vacancias y necesitaba gente muy especializada para algo, la mandaban de esa área y eran excelentes. Eran excelentes. Es verdad. ¿Qué te sugiere ver la sociedad argentina tan pasiva en aceptar casi todo lo que pasa sin una movilización que diga, bueno, hasta aquí llegamos y de alguna manera tenemos que ponerle freno a esto porque nos estamos degradando de manera acelerada o muy acelerada? ¿Por qué esa pasividad? ¿Por qué esa atonía en la sociedad? Si es que compartís que hay atonía. Sí, yo lo que creo es que esta sociedad reacciona por cosas cada vez más graves. Yo, ¿sabes qué pienso? A ver, en otro sentido, que nos hemos deshumanizado. Muy bueno eso. Yo creo que, pero lo digo hasta en las cosas más de la vida cotidiana. Vos estás
en un lugar público, murió alguien de ese lugar público, el actor, o al actor se le murió alguien muy cercano, se murió, y no, hasta eso digo, Sí. ¿no? Bueno, todo sigue como siempre. Bueno, la mejor manera de recordarlo, dicen, es seguir con nuestra actividad y qué sé yo. Sí, olvidarlo. El gobierno nacional hace lo mismo, hay grandes tragedias, hay cosas graves y las ignora. Y todo sigue igual, bueno, cuanto mucho será un día de ese. Y entonces digo, ¿por qué no miramos qué pasa? Porque yo digo, esta deshumanización tiene que ver con la posmodernidad. ¿Con qué tiene que ver? Con el mundo viene así, es mentira, somos nosotros. Nosotros, yo creo que alguna vez le escuché al Papa Francisco decir, Argentina tiene que aprender a sufrir de nuevo, a vivir el sufrimiento, a entenderla, a compadecerse, a estar tristes. Entonces ahí nos volvemos a humanizar, porque ahora en la tragedia en Francia, que cayó este avión, la delegación española que iba, Sí. iba el príncipe, el rey, El rey. bueno, el rey, levantaron el evento con las autoridades de Francia, se paralizó todo, Alemania se Absolutamente. movilizó, fue la presidenta, fue... Entonces digo, yo estoy casi convencida que acá hubieran seguido las actividades normalmente porque, bueno, se cayó un avión, pero estaba previsto que venían las autoridades de tal país y las vamos a recibir, pues no es que estamos, no importa que la gente que se murió, ni... Entonces digo, ¿qué nos está pasando que nos hemos impermeabilizado, ¿no? Entonces digo, en ese marco que parece una cosa muy traída, muy poco vinculada a la política, pero está vinculada porque en esta deshumanización y en esta cosa de sentir, bueno, acá todo da igual, acá es como que estamos preparados para que pase cualquier cosa y solo reaccionamos con los grandes problemas y con así las cosas impactantes. Yo recuerdo cuando la Nata en su programa puso la imagen de la gente poniendo el plata y pesando la imagen de pesar la plata que se robaban o que malversaban, sí, o que eso fue un impacto que yo creo que eso le hizo que perdieran las elecciones. Yo creo que en eso fue porque acá las palabras, es decir, estamos ya como que somos inmunes a cualquier cosa que pase. Ahora sí reaccionamos frente a imágenes contundentes y nos dicen que roban, pero bueno, y en eso fue muy sabio la Nata en ponerle contenido, así imagen real. Entonces yo después andaba circulando y hablando con gente muy humilde y me decían, no, se me hace tarde, tengo que ver el programa de la Nata. La Nata lo escuchaba. ¿No lo escuchaba? Sí, la gente de Barrio Norte. No, claro, empezó a popularizarse y además a decir eso, claro, esta fue, claro, si yo hubiera pesado la plata, yo diría también que la década es ganada. Entonces digo, acá, ¿qué quiero decir con esto? Que la sociedad todavía requiere cosas muy fuertes para reaccionar. Es como que no nos damos cuenta que todos los días perdemos un poco más. Y no estamos como reflexionando sobre esas pérdidas, ¿no? Y agregando lo que decís muy bien vos, me estoy empezando a mirar con un poco más de detenimiento los debates fervorosos sobre temas insulsos de la dirigencia política, porque lo estoy mirando al revés. No sea cuestión que pongamos mucho fervor en la discusión de un tema de menor cuantía, como una manera también estratégica de distraer la atención, claro, del tema fundamental. Esto es parte de, digamos, de un cinismo a toda prueba, pero me hago esta reflexión para mí y trato de compartirla con otros. Por favor, desarrollemos el espíritu crítico. No confiemos tan fácilmente en nadie, tampoco desconfiemos de todo. Analicemos, hagamos un discernimiento. Ahora, eso requiere tener ciudadanos, claro, Susana, no tener solamente habitantes. Vos cuando tenés habitantes, de los cuales un porcentaje del 40% vive de planes sociales o más, sí. ¿Dónde va a estar la capacidad de ciudadano? Claro, bueno, ese es el problema que tenemos. Por eso yo
yo que sigo creyendo que esto se cambia de arriba para abajo. Yo creo mucho en el ejemplo. Sí, Yo no, creo sin que duda. una muy buena dirigencia, bien intencionada y abierta puede cambiar esto, pero bueno, tiene que aparecer, y sobre todo tiene que aparecer discutiendo estas cosas. Es decir, a mí hace varios días que lo único que se discute es si se va a salir o no de la, ¿cómo era? El cepo. Del cepo. Yo querría saber si vamos a salir o no de la pobreza, si vamos a terminar con la pobreza estructural que tiene este país. Es decir, ¿cuál es la discusión acalorada vinculada a ese tema? Pusiste el ejemplo. Y hay otro tema vinculado a la pobreza que también se soslaya de manera sospechosa, y es la falta de suficiente oferta de trabajo legal, a lo que se agrega la calidad de la oferta de trabajo legal. O sea, hay un problema de cuantificación, o sea, cuánto hay para ofrecer de trabajo legal, y también de calidad de ese trabajo legal. Sí, claro. Esa discusión está absolutamente Totalmente. ausente. Bueno, fíjate que vos decís el trabajo legal. Nosotros hemos quedado clavados entre el 30 y pico y el 40% de trabajo informal desde hace ya décadas. Sí. Cuando empezamos a hacer estudios yo trabajaba en el CD, el Centro de Estudios Laborales, hace un montón, trabajábamos como una cosa absolutamente inédita, era el trabajo informal en Perú. Nosotros no teníamos ninguna experiencia de eso. Esto te estoy hablando años 80. Claro. Se ha consolidado un sistema en la Argentina que tiene ya el 40% de gente fuera de la formalidad. Entonces digo, y esto es como que son dos economías de distinta regulación, una vinculada al mundo que funciona y la otra que crece y que si no se la atiende es un montón de gente que está fuera de todo. Desregulada y fuera de la normalidad, de la legalidad. Entonces digo, esas discusiones que son de fondo, porque eso habla de la economía, habla de la integración de la sociedad, habla de la calidad de vida, nadie las discute, y más aún, yo estoy próxima a algunos candidatos y discutiendo estas cosas, digo, yo quiero poner estos temas, entonces me dicen no, porque ahora la política acá la hemos interpretado como la venta de unos objetos, vende, es como un merchandise. Sí. No, conviene ponerlo amarillo, azul, rojo, ponerle sí. sombrerito, sacarlo, ponerlo, y no hablar de nada que puede alejar al votante. Entonces digo, pero esa supuesta tecnología de abordaje del poder y de captar el interés público va en detrimento de la solución de los problemas de fondo. Y además una falta de respeto a la sociedad. Tomar a la sociedad como tontos. Digo, bueno, ¿vos qué crees? ¿Que quiénes están no importa que estés a favor, primero si vos sos un político, hacé pedagogía, y si vos crees en lo que estás diciendo que hay que hacer, convence a los demás, porque esa es la pedagogía que se necesita. Alguien que explique por qué conviene este camino y no este otro, y que se discuta. Ahora, si todo eso ha sido totalmente corrido del espacio del debate político, de las áreas, ¿con qué nos quedamos? Y con que las medidas monetarias así más de último momento, qué sé yo, las actitudes más simpáticas o menos simpáticas, más... Y con títulos, muchos títulos, cuando vos le decís, bueno, vamos a desgranar el título, ahí ya no va, ya no funciona. Y esto se da, una sugerencia, si seguís insistiendo en esas mesas con esos temas, no te van a invitar. No me van a invitar, no, porque mi colaboración ha sido siempre, hagan una agenda en serio de discusión, de debate. Y la respuesta es, no se puede, porque todos se indican que lo peor que podés hacer es hablar en serio de algo. Sí. Recordamos que estamos dialogando con Susana Decibe, esta tan interesante reflexión compartida. La división de poderes ¿existe? Según tu buen saber entender. A ver. ¿Existe en la Constitución? Digo, si existe en la práctica. No, yo creo que está bastante débil, ¿no? En la práctica. Bueno, de hecho hemos tenido todos estos años una mayoría parlamentaria que convirtió al Congreso, como dicen algunos, en una escribanía. Es decir, no hay debate en el Congreso, no hay. Y además, y esto es aprender a votar, hay que entender que
que si uno no discrimina, por más que le guste, es decir, que uno tiene que imaginarse cómo va a ser el Congreso futuro y con qué va a contar el gobierno futuro para saber qué puede pasar ahí. Claro. Entonces hay que entender que las mayorías absolutas no son tan sanas para una política democrática, por un lado. Por otro lado, todo el vínculo con la justicia es un vínculo que se las trae, ¿no? Es una relación compleja. Y yo tengo expectativas, porque yo pienso, a ver, conozco mucha gente, alguna gente del sistema judicial muy profesional y que ha accedido a la justicia como casi el leitmotiv de ellos es la Constitución, es la Constitución y las leyes, es decir, las personas que van a la carrera jurídica, se supone que el corazón de su vocación es la constitucionalidad, la república, ¿no? La defensa. Es como el límite último que tenemos para que haya una república, para que haya... Natural. Y yo confío en eso, ¿sabes? Yo Qué creo bueno. que ahí hay una posibilidad seria de reconstitución institucional de la Argentina. Yo confío bastante en eso. Es interesante porque compartirás conmigo que asistimos a una sociedad que casi no cree en nada, que también es absolutamente negativo. Una cosa es tener espíritu crítico, otra cosa es no confiar absolutamente en nada o desconfiar de todo. Claro, los hechos le dan la razón a ese tipo de pensamiento, ¿no? Cuando no se esclarecen los hechos más graves, cuando muere un fiscal de la nación y se sigue discutiendo qué fue lo que pasó después de tanto tiempo y hay tantos episodios, las personas terminan por no creer. Pero también la sociedad, cuando se escuda en el no creer, no está asumiendo su rol. Sí, no, claro. Es una manera también de defensa, ¿no? Como no hay nada que hacer, como yo no creo en nadie, como bueno, entonces salvo mi responsabilidad. Claro. Eso hay que trabajarlo mucho. Y aquí volvemos al tema de la educación formal. Yo creo que la escuela, con el concepto más amplio, tiene un rol por delante extraordinario. La escuela primaria, la escuela secundaria, un rol importantísimo en crear ese espíritu inquieto, ese espíritu crítico, ese espíritu indagador, ese espíritu responsable, ¿no? Bueno, yo creo que incluso hay experiencias absolutamente maravillosas dentro de muchas escuelas privadas y públicas que realmente alegran el corazón, ¿no? Hay cosas muy lindas. Yo sí creo que la escuela es yo creo que es la institución clave para crear sociedad, para crear una sociedad vivible, para crear ciudadanía, para aprender. Acá nos falta, primero, mejorar la escuela en muchos sentidos, pero por otro, hacer que sea una institución de la sociedad. Claro. Es decir, yo creo que acá falta, los padres, está bien, todos trabajamos, todos tenemos, pero depositan los chicos en una institución de la cual creen que no son parte, y no es como que nos hemos olvidado que son instituciones de la sociedad. Obvio. No. Sí, el concepto de comunidad educativa se ha perdido muchísimo. Claro, entonces eso es un aprendizaje que ha quedado pendiente. Es lo mismo, bueno, la vida de los municipios. Claro. Es lo mismo, es decir, el municipio se supone que es la célula más cercana. Sin embargo, cualquiera no tiene ni idea quiénes son sus concejales, qué están haciendo, qué debaten el último día del año, donde se aprueban cosas que te cambiaron al otro día, tu barrio y las calles, si te cambian la vida, pero nadie se hace... Es verdad eso, es verdad. ¿No? Susana, el tiempo tirano de la radio, pero te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Estoy seguro que la audiencia ha disfrutado de tus conceptos y de la valentía que tiene generalmente más las mujeres que los hombres, o los varones, para decir exactamente lo que piensan. Así que te agradecemos profundamente esto. Muchas gracias. Y seguimos en contacto. Gracias, un placer. Ha sido la doctora Susana de Silva, nuestra invitada de hoy, como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.